Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí nuevamente en transmisión. Amén. Reiteramos una vez más los saludos y también que nos puedan disculpar, amén, por alguna inconveniencia, amén. Pero estamos aquí para trabajar al Señor y también para ser de bendición para sus vidas, amén. Y que es el mayor deseo que tenemos, amén, de que sea esto de bendición para todos nuestros hermanos. Amén, hermanita Cari. Queremos ahí también que nuestra hermana Lorena pueda allí saludarnos, amén, nuestra hermana que hemos ya presentado, que pueda allí contarnos cómo ha estado, que Dios la pueda bendecir, amén, a nuestra hermana Lorena. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana Belén. Bendiciones. Damos gracias al Señor porque podemos salir al aire. Como decía nuestra hermana Belén, hemos estado hace rato aquí tratando de salir. Les saludo en el amor del Señor. Saludo también a nuestros pastores, nuestro pastor Víctor, nuestra pastora Patricia, a cada uno de mis hermanos. Y también saludo, un saludo muy especial a mi esposo, que sé que me está viendo desde acá. Así que besitos para él también. Amén, hermana Belén. Amén, hermanita Cari, ahí usted igual. Hermanita Lore, es para nosotros, como decía nuestra hermana Belén, es un agrado que usted esté compartiendo este programa junto a nosotras, amén. Ahí sabemos que con todos los nervios que esto significa, con alguien nuevo también junto a usted, amén. Así que queríamos saber también cómo ha sido esto de la cuarentena para usted, de esto de estar en nuestras casas, su esposo tiene que salir a trabajar, trabaja con mucha gente y además usted tiene una sorpresa también, porque no sé si todos los hermanos ya saben o para los que no sepan, para que ahí nos cuente. Amén, Dios le bendiga, hermana Karina. Sí, en realidad, como algunos ya saben, ¿cierto? Estoy en un estado de embarazo y ha sido difícil porque como estamos, todos sabemos, en este tiempo de cuarentena. Y bien lo decía usted, hermana Karina, y mi esposo trabaja, entonces es un poquito riesgoso. Y por eso yo me arranqué y estoy acá con mi madre y los niños en Panguipulli, por un tema de salud, de cuidado, de tranquilidad, porque también uno se estresa un poquito, porque uno no puede salir. Si antes ya un estado de embarazo es de mucho cuidado, ¿cierto? Nosotras las mujeres sabemos, hermana Karina, hermana Belén, que un embarazo es de mucho cuidado, más ahora donde está este virus y con más razón me tengo que cuidar, pero les agradezco a todos ustedes, a mis pastores, a cada hermano que oró en su momento por mi vida, porque estuve un poquito complicadita con mi embarazo, pero doy gracias a Dios que ya ahora estoy muy bien. Así que contenta en el Señor, feliz por este regalito que Dios nos dio junto a mi esposo, mi familia, así que esperamos que con la ayuda de Dios pueda salir todo bien a pesar de esta crisis que vivimos a nivel mundial, pero creo que Dios ha tomado el control de mi vida desde un principio. Así que contenta, mis hermanas, de estar aquí también junto con ustedes en este programa. Un poquito nerviosa, por supuesto, porque no es fácil con las comunicaciones y si antes costaba salir, ¿cierto? O cuando íbamos a la iglesia, estar ahí al frente de algo, que eran nuestros hermanos que veíamos siempre, sabemos que las comunicaciones se extienden ahora. Así que Dios le bendiga también a todos ustedes. Amén, es cierto, hermanita Lore, lo que ha dicho usted, que siempre nos enfrentábamos a las cámaras, la hermana Belén cuando era corista, también de repente salía su voz ahí en las transmisiones, pero ahora ya de otra manera, aquí ya es más un poquito más complicado, amén, pero ahí el Señor nos ayude y nos guíe, amén, que eso al final es lo que nosotros esperamos, hermanita Belén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, amén. Quiero invitarle a orar, hermanita Cari, junto a mi hermana Lorena, para dar inicio, ¿cierto?, al programa.
Ya nos hemos saludado, ¿cierto? Le hemos dado la bienvenida a nuestra hermana Lorena, que es una bendición también compartir este momento junto a ella, amén. Vamos a orar, amén, para que Dios nos ayude y todo lo que hagamos, amén, sea para la gloria del Señor, amén. 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 Padre amado, le damos gracias en esta hora, Señor, por tu amor, Amén. por tu misericordia, Señor. Padre amado, usted pueda, Señor, en esta hora tomar el dominio, el control de nuestras vidas, Señor. Pueda usted, Dios mío, ayudarnos, Señor, en esta hora, que todo lo que podamos hacer sea de una grata bendición para nuestros hermanos que están allí, Señor, escuchando, Dios mío. Y aún, Dios mío, si hay alguien inconverso, Señor, para que pueda quedar, Dios mío, impregnada en sus corazones, Señor, denos la gracia, la sabiduría, la tranquilidad, poder, Señor, hacer este programa, Dios mío, y comentar, Dios, las alabanzas, Dios mío, nuestros comentarios, nuestras palabras puedan ser de una gran bendición. Te lo pedimos, Dios mío, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a una primera alabanza. Amén, hermanita Cari. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Encendidos bien quieren contra mí, mas yo sé por la fe venceré aquí. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En las olas del turbión Cristo guardará, mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él, es mi rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Servir al Salvador por los valles voy, donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca faltará. Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Canten el amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, hablamos la historia, diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro triunfo escucha los clamores de Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, hablamos la historia, diremos del gran vencedor. Hablamos la historia, diremos
Amén. Mis queridos hermanos, ahí estábamos escuchando esta hermosa alabanza, oh si quiero verle, amén. Queremos verle algún día, queremos estar en esa presencia maravillosa al lado de nuestro Salvador. Mis queridos hermanos, en esta tarde también, en esta noche ya, hemos querido traer un tema que también ha sido de mucha bendición, así es muy bonito, amén, que yo creo que todos en algún momento lo hemos escuchado, todos en algún momento hemos escuchado la palabra, amén, pero quizás no muchos sabemos de verdad lo que se trató esta palabra, amén, que fue la reforma. Bendito el nombre del Señor. Pero para saber y para entender y meternos de lleno a lo que fue la reforma, es necesario saber cómo es que se llega a necesitar una reforma. Cómo es que este pueblo tan vigoroso, este pueblo lleno del Señor, este pueblo que tenía ese poder, que estaba con el Espíritu Santo, que hablaban en lenguas, que sanaban, que así es lleno de prodigios, gloria al nombre del Señor, cómo llega a necesitar esta reforma, que alguien hiciera una reforma. ¿Cómo se pierde esa esencia? ¿Cómo se pierde todo esto, hermano? Y para eso hemos de retroceder el tiempo. La verdad es que el tiempo desde los apóstoles hasta lo que fue la reforma es muchísimo, hermano. Es mucha la información que hay, son muchos detalles, pero con la ayuda del Señor vamos a tratar en esta tarde de exponerlo de la mejor forma posible. Amén. Y resumirlo de la mejor forma posible. Tenemos esta iglesia, amén, vigorosa, ferviente, pero luego comienza a llamar a la presencia del Señor al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Santiago, que son de pronto la cara visible de todo lo que fue el cristianismo después de que Jesús nos visitó en esta tierra, amén. Este mensaje de amor, de gracia, de misericordia, de bondad, de que la salvación es por gracia, esa ruptura del velo para acercarnos ante el trono de la gracia, eso que Jesús quería en nosotros, que pudiéramos acercarnos hasta al Señor sin ningún tipo de barrera. Se traspasó a estos discípulos, a estos apóstoles, amén. Pero cuando una vez que mueren ellos también se generan muchas cosas, pasan muchos problemas. Sabemos que los judíos siempre trataron a los judíos cristianos de tratar de judaizarlo, a los gentiles, y siempre tuvieron esos resquemores, esos choques entre ellos. Y esto se agudiza con el tiempo porque los judíos planifican una rebelión contra el Imperio Romano y los cristianos no participan en esta rebelión, porque ellos dicen que del Señor han aprendido que somos llamados a ser pacificadores, que las cosas no se consiguen por las armas ni por la violencia, y que cada cosa que nosotros pasamos es voluntad de nuestro Señor. Entonces esto los judíos lo miran como una traición. Entonces se alejan ya definitivamente de lo que son los cristianos. Por otro lado tenemos el Imperio Romano, que también son una molestia estos cristianos, porque iban en contra de todo lo que ellos, su esencia también de lo que era el Imperio Romano. El Imperio Romano chocó en tres cosas fundamentales con los cristianos, que era primero la dignidad que el cristianismo le dio a la mujer, la dignidad que el cristianismo le dio a los esclavos y la dignidad que el cristianismo le dio a los enfermos. En el Imperio Romano las niñas, por ejemplo, las mujeres se casaban a los 12 años legalmente. Incluso hay familias que hacían cosas por debajo y casaban a las niñas antes incluso de los 12 años. Eran unas niñas cuando ya se entregaban a la voluntad de su esposo. Las mujeres eran muy mal miradas. De hecho, en el Imperio Romano solamente se les permitía tener una sola hija por matrimonio, por familia. Y la segunda hija que tenían o era abandonada o simplemente la mataban. No tenía ningún valor estas mujeres en este imperio. De hecho, hay un estudio arqueológico que dice que de un estudio de 600 familias en una ciudad del Imperio Romano, tan solo 6 niñas tan solo 6 familias tenían más de una hija. Las demás eran solamente una sola y prácticamente ninguna. Lo tenían como en la mente, así ellos
crecieron de esa manera, porque incluso los mejores padres de familia, los mejores hombres, amén, tenían eso y les mandaban cartas. Hay cartas donde escribían a sus esposas diciéndoles que si tenían niñas, que es mejor que se deshicieran de ellas, amén. Pero el cristianismo, recordemos que lo dio vuelta. Para el Señor ya no había varón ni hembra, no existía eso. El Señor unificó, no hubo ni esclavo ni libre, y unificó todo, todas las razas, gloria al nombre del Señor, no importando nada. Al final el Señor quería acercarse a toda la humanidad y quería tener misericordia de todos, no importando si era mujer o si era hombre. También tenemos el ejemplo de los esclavos. Los esclavos también eran tratados como cosa. En ese tiempo se les llamaba res, que traducido del latín significa cosa, porque para los romanos eso era un esclavo, era una cosa que no tenía ningún valor. De hecho, en sus fiestas, en sus comilonas que ellos de pronto tenían, lo central, el acto principal que era para ellos, era la mutilación de sus esclavos. A muchos les cortaban los dedos de las manos, de los pies, los azotaban, y para ellos ver a estos esclavos sufriendo de dolor, para ellos era una diversión, era lo máximo que podían tener en esas reuniones, y nadie decía nada ni hacía nada porque eran simplemente cosas. Pero recordemos que el apóstol Pablo le escribe una carta a Filemón hablando de su siervo Onésimo, amén, diciéndole que ya no lo reciba como un esclavo, sino que lo reciba como su hermano amado. Qué lindo, hermanas y hermanos, que el Señor sacó esas distinciones y ya el esclavo no era una simple cosa. Recíbelo en tu mesa, recíbelo contigo, preocúpate por él. Y el esclavo, dice la Biblia, que tenía miedo, pero con esta carta el apóstol Pablo trató de transmitirle lo importante que fue para él este esclavo en la cárcel, y lo importante que quería que fuera también para él cuando él regresara. Gloria al nombre del Señor. También los enfermos. La salud en ese tiempo solamente era para la gente de la alta sociedad, la gente que tenía buenos recursos. La gente pobre no tenía acceso a salud. De hecho, cuando habían enfermedades o pestes, que hubieron hasta el siglo IV alrededor de 2 pestes grandes, la gente tomaba a sus familiares enfermos y los botaba por el camino porque no querían contagiarse, estaban evitando contagiarse. Pero aquí pasó algo especial, porque los cristianos tomaban a estas personas, tomaban a estos enfermos y los comenzaban a curar. De hecho, un emperador romano le escribe a un sacerdote en ese tiempo pagano y le dice en una carta: ya entiendo por qué se convierte tanto la gente al cristianismo, si no solamente se preocupan de sus enfermos, sino que también se preocupan de nuestros enfermos. Hubieron muchos cristianos que murieron en estas condiciones tratando de ayudar a los enfermos, pero dice la historia en sus cartas que ellos morían felices porque sabían que estaban ayudando al prójimo y estaban haciendo la esencia de lo que era el cristianismo, el amor al prójimo, el amor por los que están a nuestro alrededor. Gloria al nombre del Señor. Pero y ahí sí eran perseguidos tanto por los judíos, tanto por el Imperio Romano, porque era una locura. ¿Cómo se le iba a dignificar a la mujer? ¿Cómo íbamos a recibir a los esclavos como nuestros amigos y amados más encima? ¿Cómo íbamos a tener este cariño o esta preocupación por los enfermos si se están muriendo ellos mismos? ¿Cómo nosotros también nos vamos a arriesgar a eso? Entonces todo esto chocaba. Y hay una frase que me gusta que dice que los cristianos se habían convertido en un grupo social cuya escala de valores, cuya influencia colisionaba directamente con el imperio. Amén. Entonces, y así comenzó la persecución, así hubieron los mártires, todos los hermanos vendían sus cosas, como todos lo sabemos, y compartían entre ellos, la distribuían, nunca no se despreocuparon del huérfano, de la viuda, y con el tiempo hubo un cambio. Dice la historia que el emperador Constantino, ya a partir de más o menos el siglo IV, dice que él creció al lado, viendo cómo a los cristianos los llevaban a su final, amén, a matarlos por su fe. Y los veía a ellos con una valentía tan fuerte, tan grande, no tenían miedo, pero a la vez
una sumisión grande. Entonces comenzó a ver en ellos, dijo, y justo en ese tiempo también el Imperio Romano fue muy atacado, hubieron muchas rebeliones alrededor de ellos y todos los emperadores también les costaba mantener ese liderazgo, ese poder que tenían sobre el imperio. Incluso los emperadores, muchos murieron durmiendo porque todos tenían ansias de poder. Entonces Constantino inteligentemente y también porque le llamó la atención esto que ofrecía el cristianismo, dijo, bueno, estas son personas que no roban, son personas que no pagan impuestos, son personas leales, son personas que no se sublevan, que son mansas. Entonces era la situación como propicia para tenerlos de su lado, para que no hubiera más levantamiento. Y dijo, ¿por qué no incluir esta religión en el imperio y que todos alcancen esta religión para así él tener el control absoluto? Gloria al nombre del Señor. Como digo, también porque le llamaba la atención este cristianismo tan lleno de misericordia. Y comienza a darles privilegios, los comienza a invitar al palacio, comienza a darles templos y dice, bueno, vamos a tomar las cosas de los templos paganos y los vamos a poner en los templos cristianos. Cosa que cuando entren los romanos a los templos cristianos no encuentren la diferencia entre uno y otro. Total, los romanos adoran a la diosa Diana de los Éfesos, ahora que adoren a María. Y comienza esta primera fusión, este cambio radical en lo que era la esencia del cristianismo y se comienzan a la mezcla. El emperador Constantino comenzó a adornar los templos, los puso llenos los adornó con oro, con plata y así también empezaron a ver todos los sacerdotes, los obispos, que podían ir lucrando con esta fe, que podían ir sacando un beneficio. Y así comienza a corromperse totalmente y es por eso que muchos a lo largo de la historia desde el siglo IV hasta el siglo XVI comenzaron a tratar de levantarse, a mirar las escrituras y decir, no, pero esto no es la esencia del cristianismo, no es lo que el Señor quería para la iglesia. Y comenzaron a ver pre-reformadores, pre-protestantes que querían hacer algo, que querían intervenir, pero nunca llegaron a a logros mayores hasta que llega la época que el Señor decide que con Lutero sí iba a ser la gran reforma. Hermana Belén. Amén, gloria al Señor, hermana Cari. Un tema muy interesante, un tema que es parte de nosotros, es parte del pueblo del Señor, es parte de la historia de la Iglesia de Cristo, que es muy importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta, porque hubieron hombres que decidieron levantar la voz, hubieron hombres que no se quedaron allí, ¿cierto? Sin hacer nada. En la historia hubieron grandes hombres de Dios que quisieron alzar la voz y que se dieron cuenta, ¿cierto?, de esta mezcla que, como nos explicaba nuestra hermana Cari, que hubo un momento que las cosas se mezclaron, que ya no era la esencia, que ya no era lo primitivo. Amén. Pero gloria al Señor, amén, por aquellos hombres que estuvieron allí atentos, alertas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a un saludo que nos envía nuestra hermana Patricia desde la ciudad de Valdivia. Gloria al nombre del Señor. Ella gentilmente nos envía este saludo, palabras de ánimo para la iglesia de Temuco, así que les invito a todos a verlo y muchas gracias, mi hermana Patricia. Que el Señor les bendiga. En esta hora les saludo a nuestros pastores de Temuco, nuestro pastor Víctor Mercado, junto a su esposa. Que el Señor les bendiga. Amén. A nuestros pastores de Temuco, también junto a toda la iglesia y en Temuco, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de los hermanos ahí en la iglesia en Temuco. Dios les bendiga grandemente. Que les saluda es su hermana Patricia Contreras, de acá de la ciudad de Valdivia. Amén. Extiendo un saludo para todos ustedes, que el Señor les siga llevando adelante. Amén. También un saludo especial para nuestras hermanas que están a cargo del programa. Amén. Que el Señor le bendiga a nuestra hermana Karina, nuestra hermana Belén, nuestra hermana Ruth. Deseo que el Señor les bendiga grandemente a cada una de ellas.
quiero compartir con ustedes, hermanas, un pensamiento de la palabra del Señor que se encuentra en Salmos, Gloria al Señor, capítulo 121. Amén. Vamos a leer este precioso salmo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor, lo que nos habla este salmo. Amén, que ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta está en el versículo 2, dice: mi socorro viene de Jehová. Amén, en este tiempo difícil, amadas hermanas, nuestro socorro viene de Jehová. Amén, en Él está nuestra fortaleza, en Él está nuestra confianza, Él es nuestra torre fuerte en este momento, quizás donde no podemos congregarlo, donde no podemos ir a los templos, amén, pero ahí en nuestros hogares, amén, ahí donde hemos levantado un altar de adoración para el Señor, amén, tengamos esa confianza que de Él viene nuestro socorro, que de Él viene nuestra ayuda. Cualquier dificultad, cualquier momento que podamos estar pasando, estar atravesando, sostengámonos de su mano. Amén. Clamemos a Él, que de Él viene nuestro socorro. Él se lleva todos nuestros temores, todas nuestras angustias. Amén. De Él viene nuestra esperanza. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y que el Señor les bendiga, amadas hermanas. Les insto para que sigamos buscando la presencia de Dios, para que sigamos adelante. Dios tiene victoria para su pueblo, para su iglesia y para cada una de ustedes, hermana, hermano, que me pueda estar escuchando. El Señor le bendiga, Dios le fortalezca, ánimo y sigamos adelante. Amén, gloria al Señor, que nuestro socorro viene de Jehová, de este Dios grande, de este Dios maravilloso. Desde acá de la ciudad de Valdivia me despido con un saludo cariñoso para todos ustedes, deseando que la presencia de Dios sea en gran manera sobre sus vidas. Que el Señor les bendiga. Hablar de unos hombres que son los pre-reformadores. Ellos fueron unos hombres que estuvieron antes de que la reforma se hiciera, por eso se llama pre-reformadores. Fueron 4 pre-reformadores, hace más de 500 años, fueron 4 personajes conocidos como los pioneros de la reforma. A esto se le llamó, por supuesto, los pre-reformadores, como ya se los dije. Primero es Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss y Girolamo Savonaro. Ellos eran muy diferentes entre sí, pero provenían de diferentes ciudades, no eran de las mismas ciudades, pero tenían muchas cosas en común. Yo quiero hablar 2 de ellos, como le decía la hermana Karina y cierto, con la hermana Belén, yo creo que encontramos mucha información de cada uno de ellos. Entonces el tiempo corre y yo quiero hablar solamente de 2, de Pedro Baldo y de otro que me llamó mucho la atención, que es John Wycliffe. Solamente de estos 2. Pedro Baldo en 1170, él era un mercader. Él era un personaje muy rico y muy conocido en su entorno, en su región. Tenía una esposa y 2 hijas en la ciudad de Lyon, en Francia. Algunos dicen que fue testigo de la muerte de un mejor amigo. Otros dicen también que escuchó un cántico espiritual que lo llevó a reflexionar en la vida que llevaba y en su vida espiritual, como a decir en qué lugar estoy, si estoy bien o estoy mal.
Lo primero que él hizo después de reflexionar en esto que él oyó fue leer la Biblia, fue leer la palabra de Dios. Eh, en esos tiempos, mis hermanas y todos los que nos oyen, la Biblia que nosotros tenemos, nosotros la podemos leer, pero también es gracias a estos pre-reformadores, a estos personajes, porque ellos tradujeron la Biblia, porque antiguamente estaba solamente en latín, un idioma donde solamente los sacerdotes, los romanos, todos ellos, y por lo general los sacerdotes de Roma estaban, o ellos solamente podían leer la Biblia, nadie más que ellos. Entonces, habían cosas que decían a la gente, pero no entendían, y acomodaban la Biblia a su gusto. Pero estaban estos pre-reformadores que empezaron a defender lo real, la esencia, como decían nuestras hermanas, de lo que Dios quería, de lo que Jesucristo vino a hacer aquí a la tierra. Y entonces Pedro Baldo empezó a leer la Biblia y existía solo en latín, pero él también, como tenía, era conocido, también era rico, él contrató a 2 académicos para poder entenderla y que la pudieran traducir al idioma de él. Después de esto, se dice en la historia de Pedro Baldo que él busca consejo a un sacerdote. Antiguamente, el sacerdote era un personaje que su opinión valía mucho. Entonces, por eso yo creo que él buscó un consejo a un sacerdote, el cual ese sacerdote, yo creo, y leyendo en parte la historia de Pedro Baldo, yo creo que Dios dirigió a ese sacerdote y lo dirigió a contarle, le contó al sacerdote de la historia del joven rico, a Pedro Baldo. Entonces él entendió, porque tenía muchos bienes, y él entendió que tenía que dar sus bienes a los pobres. Y lo demás yo creo que lo invirtió para poder, tratar de traducir la Biblia que estaba en latín al idioma de él. Y entonces él después decidió vivir por fe, cosa que es difícil, vivir por fe. Yo escuchaba al pastor ayer en el culto misionero con el hermano Pablo, que también le mando muchos saludos a ellos. Vivir por fe, es difícil hacer ese acto, pero este personaje, Pedro Baldo, experimentó el vivir por fe. Y él comenzó a predicar la palabra con su Biblia, de modo que la gente lo entendiera en la ciudad de León, y específicamente le predicaba a los pobres. Para el año 1175, él ya tenía muchos seguidores. También decidieron dejar sus posiciones, sus seguidores, y comenzaron a predicar con él la palabra de Dios, y a ellos se les llamó los pobres de León. De un principio se les llamó los pobres de León, porque como Pedro y los seguidores daban sus riquezas a los pobres, entonces se les llamó los pobres de León. Pero este grupo, a medida que iban predicando la palabra de Dios, iba creciendo en gran manera y se esparció por toda Francia y por Europa. Era un grupo grande, porque para que se esparciera por Europa, obviamente eran hartos. Y ahí comenzó el grupo a llamarse los valdenses. Obviamente como en honor al apellido de Pedro Valdés, los valdenses. Baldo fue uno de los que se encargaba de que encaraba Valdés. Valdés encaraba a las prácticas en ese tiempo y a la doctrina de la Iglesia Católica. Como yo les decía, les comentaba, en ese tiempo los católicos predicaban a su conveniencia.
no era la esencia de la palabra, de la Biblia, de lo que decía la palabra de Dios, no lo estaban transmitiendo a la gente verdaderamente, sino a su conveniencia para ganar riqueza, para tapar quizás los pecados, y como predicaban a la mejor a gente rica y para llenarse los bolsillos, ellos, los sacerdotes, eh, predicaban a su conveniencia para ganar dinero. Pero Pedro Baldo fue uno de los cuales encaró estas doctrinas, encaró esto diciendo que estaba mal, que también la palabra de Dios necesitaba leerse por los pobres, por la gente común y al idioma de ellos también para que la pudieran entender. Después de su muerte de Pedro Baldo en 1205, el movimiento siguió creciendo. Vemos aquí en este pre-reformador que a pesar de su muerte, y no solamente en él, sino en la mayoría de los pre-reformadores, después de la muerte no quedó ahí, creció, a pesar de que ellos fueron mártires, algunos los quemaron, pero a pesar de esa muerte tan horrenda, siguió creciendo el Evangelio, la palabra de Dios siguió extendiéndose a muchas personas. Y también quiero comentarle un poco sobre John Wycliffe. Él nació en los interiores de Inglaterra, en una granja de ovejas a 200 millas de Londres. Ingresó a la Universidad de Oxford en 1346. En pocos años, John ya estaba conocido, era muy reconocido como filósofo y teólogo de la institución de Oxford. En ese tiempo, Roma había exigido a la Inglaterra ayuda económica, pero John Wycliffe aconsejó que no se le diera esa ayuda. Y él argumentó y dijo que no era necesaria porque Roma y la Iglesia Católica era rica y que Cristo llamó a sus sacerdotes a la pobreza y no a la riqueza. Ya él estaba también en contra de esto porque veía cómo se lucraban tristemente Roma y los que estaban ahí en el sacerdocio. Y esto obviamente a él le llevó problemas, conflictos, porque antiguamente también todos los que estaban en contra de Roma o del catolicismo eran herejes, eran enemigos de la iglesia. Pero esto no cayó porque por miedo podía haberse quedado ahí estancado, pero no lo hizo. Siguió hablando y empezó hablando la verdad. Y a él lo condenaron después por herejía, porque estaba en contra de las doctrinas, de algunas doctrinas católicas. Y lo llamaron el maestro de los errores. Pero él estaba dispuesto a defender su punto de vista. Dios, yo creo que cuando uno hace las cosas bien, cuando uno a través de la palabra de Dios entiende la palabra de Dios, yo creo que uno trata de defender la esencia, la verdad. Cuando a través de la palabra se nos abren nuestros ojos, uno quiere que todos vean esta realidad, esta otra realidad verdadera, esta otra realidad que hace tanto bien a nuestra alma. Y entonces aquí vemos a otro reformador que él luchó y no se quedó ahí, sino que siguió luchando a pesar de que a él lo condenaron a herejía, pero él estuvo dispuesto a seguir defendiendo esto que él había entendido a través de la palabra, a través de la Biblia. Y él empezó a traducir la Biblia en inglés. Estos reformadores fueron muy importantes porque cada uno de ellos portó su granito de arena para que se hiciera una reforma. Y aquí vemos que él traduce la Biblia en inglés en 1384, antes que la traducción de la Biblia fuera completada al inglés y antes que las autoridades lo pudieran condenar por herejía, él murió.
por lo tanto no lo condenaron, él murió, no dice cómo murió, pero no dice tampoco que lo mataron o algo, sino dice que él murió. Pero dice que 43 años después de su muerte, los oficiales los oficiales ingleses desenterraron su cuerpo. ¿Por qué lo hicieron? Porque era tanta la enseñanza que él implantó en los corazones, que los seguidores escuchaban, que tenían como rabia contra John, y resulta de que decidieron desenterrar su cuerpo 43 años después. O sea, después de su muerte, todos estos años aún se hablaba de él, aún se hablaba de lo que él había entendido, de lo que él predicaba, de lo que él enseñaba a través de la palabra. Y mire que no solamente lo desenterraron, sino que quemaron sus partes, sus huesos lo quemaron y arrojaron sus cenizas al río Styx. Los sacerdotes aún no podían como desligarse de él, a pesar de que él había muerto, pero sus enseñanzas quedaban. Y es algo maravilloso porque dejan un legado de perseverancia, dejan un legado que, a pesar de las dificultades grandes que ellos tuvieron, que se enfrentaban a la vida, a la muerte, se enfrentaban a la muerte por ir en contra de las autoridades romanas, de los católicos. A pesar de eso, ellos siguieron luchando por lo que Dios les había revelado a través de la Biblia, y trataban de enseñarle, obviamente, a los que lo escuchaban. Y bueno, y después ya sigue, cierto, John Huss, que también fue un pre-reformador. Se los voy a resumir un poquito. Él nació en una familia pobre, entró en el sacerdocio para tener prestigio, pero también él fue dándose cuenta de los errores que tenía el catolicismo, de los errores que habían en ellos, y él también empezó a predicar verdaderamente la palabra de Dios. Y mire, y eso también, cuando John Huss, él empezó a predicar también, hubieron muchos seguidores. Y en 1115, luego de su muerte, en la región de Bohemia fue donde nació John Huss. Luego de su muerte, todos los seguidores y la región se escandalizaron. ¿Y qué hicieron ellos? Protestaron durante una década, o sea, 10 años. Fue tanto lo que los reformadores colocaron en el corazón de la gente, y creo que Dios, y fue tan creíble también, que ellos se molestaron cuando después de su muerte, eh, eh, allí ellos protestaron 10 años por las enseñanzas también que él había enseñado. A él lo condenaron a la hoguera. También a John Huss, también le dijeron y lo condenaron por hereje, y lo mataron, lo echaron a la hoguera. Y mire que ellos, bueno, después ya también viene otro reformador, que es Girolamo Savonarola, que no lo voy a leer porque igual es extenso, pero ellos fueron mártires, sacrificaron su vida. Y si hoy podemos leer esta hermosa palabra en nuestro idioma, es porque ellos también aportaron, muchos años antes, aportaron en el lenguaje, traduciéndola, y después ya se viene la pre-reforma. Y es muy bonito poder, la verdad es que yo sinceramente no había escuchado de la reforma, pero jamás me había metido en el tema de los pre-reformadores y qué es lo que fue, y ni tenía idea de estos nombres. Y fue muy bonito poder estudiarlos porque inspiran, que uno tiene que defender esta palabra. Uno no se puede quedar atemorizado por el que dirán, o a muchas veces a nosotros nos dicen fanáticos que somos locos, que no entendemos, que somos ignorantes, pero no es así. Dios nos ha revelado a través de su palabra algo precioso,
que es también lo que nosotros tenemos que, con la ayuda de Dios, transmitir esta salvación, que Jesucristo vino a esta tierra a salvar a todo aquel que quiera esta salvación, y es lo que ellos hicieron. Trataron de traducir la palabra de Dios, hablaron de la salvación de Cristo, para que muchas vidas también puedan ser salvas en esa época. Y vemos la gracia de Dios y la misericordia de Dios también en estos reformadores. Amén, podría decirle muchas cosas más, pero el tiempo se nos agota, así que quiero dejar a mi hermana Belén para que ella nos pueda también comentar algo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y algo bien lindo, hermanos, que nos deja enseñanza, amén, cómo aquellos hombres tuvieron el valor de guardar esos principios, amén, y decidir no contaminarse, no ser como el resto, sino que marcar la diferencia. Gloria al Señor, Dios nos ayude en estos tiempos, amén, también a ser de esos que marcan esa diferencia, amén, no ser influenciados por la liviandad, ¿cierto? Por aquellas cosas que a lo mejor cambian la esencia en algunas cosas, sino que permanecer firme, hermano, y valorar lo que aquellos hombres que fueron muchos, como decía nuestra hermana Lorena, en larga la historia, hermano, hay muchas personas que no, a lo mejor ni siquiera su nombre está escrito en la historia, pero que ocuparon un lugar fundamental también para que nosotros hoy día podamos también tener una voz, amén, nos llaman protestantes, amén, pero tenemos una voz, tenemos una oportunidad para expresarnos y ser el pueblo cristiano del Señor, amén, que Dios nos ayude, amén, hermanita Cari, Dios nos pueda ayudar. Amén, sí, la verdad es que estos hombres, y es increíble porque mientras se levantaba uno u otro, todos los que se levantaron sabían la persecución que hubo con los anteriores cada vez que se levantaron. Y aún así ellos tenían esa firmeza de decir la palabra de la valentía, amén. John Huss dice, con mayor gozo confirmaré mi sangre, con mayor gozo confirmaré con mi sangre esta verdad que he escrito y predicado. O sea, hermanos, tenían una convicción pero tremenda estos hombres. Y con el único deseo, hermanos, ellos podían haberse quedado callados. Siempre yo, leyendo esta historia, pensaba, pudieron haberse quedado callados, no decir nada. O sea, pero no, arriesgaron su vida por darnos esta palabra hasta el día de hoy a nosotros, porque no solamente lo descubrieron, sino que también se esforzaron por traducirlo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a también estar pasando por un consejo que nos trae una jovencita de nuestra iglesia. Nuestra hermana Micaela Moscoso nos envía un consejo, así que atentos ahí al consejo de nuestra hermana Mica. Que Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga, pastores, hermanos, jóvenes, niños y niñas. Hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Qué son ustedes? ¿Un termómetro o un termostato? Un termómetro nos indica cuál es la temperatura de un área en particular. Por ejemplo, si nosotros llevamos un termómetro a una persona que tiene fiebre, rápidamente nos marcará que tiene sobre 37,5 grados. Si yo llevo un termómetro a un lugar que tiene una temperatura baja, rápidamente nos marcará esa temperatura baja, porque un termómetro siempre se ajustará al ambiente. En cambio, un termostato no se adapta, él ajusta la temperatura del ambiente. Por ejemplo, si estamos en una habitación a 15 grados, solamente debemos marcar 25 grados en el termostato y en pocos minutos el lugar estará a 25 grados. Porque un termostato no se adapta, él ajusta la temperatura del ambiente. ¿Es usted de los que influencia a los demás o de los que se deja arrastrar por los otros? Si usted ama a Dios, debe ser como un termostato. No pierda su identidad por la presión de grupo para agradar a los demás. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Eres la sal de la tierra, la luz del mundo. No te dejes intimidar, no pierdas tu identidad. Sea usted el agente de cambio en este mundo. Recuerde, el mundo ha sido movido por hombres que el mundo no pudo mover. Dios les bendiga. Amén, gloria al Señor. Aquí seguimos con el tema, amén, la reforma. Gloria al Señor.
Y así, ¿cierto? Como vieron los pre-reformistas que nuestra hermana Lorena nos comentaba, amén, que también tuvieron que pagar un precio, ¿cierto? Eh, Dios usa un hombre, amén. Gloria al Señor, Martín Lutero, amén. Eh, bueno, Martín Lutero nace en Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483. Amén. Era hijo de campesinos, los cuales le brindaron una buena educación. Amén. Queriendo que él estudiara leyes. Amén. Gloria al Señor. Pero él decidió estudiar filosofía en la Universidad de Erfurt, Alemania. Martín Lutero se caracterizó por ser un hombre bien estudioso, un hombre bien indagador, gloria al Señor. Pero una noche le cambió su historia. En una noche de tormenta, la historia relata que él, por miedo a morir, en una noche de tormenta eléctrica, él pide auxilio, ayuda divina, y él dice si pidió ayuda, y si él salvaba de morir en esa tormenta, él iba a servir a Dios, él iba a entregar su vida al servicio de Dios. Y fue así entonces como él decide hacerse monje, y gloria al Señor. Se dedicó mucho al estudio de la palabra de Dios, porque en el lugar donde él empezó a estudiar como monje eran los San Agustinos, y ellos se caracterizaban por estar muy cerca del estudio de la Biblia. Y llegó al conocimiento muy profundo de la Escritura, tanto así que al estudiar teología, él llegó a ser maestro, doctor de teología en la Universidad de Wittenberg. Gloria al Señor. Llegó a un conocimiento tan profundo de la Escritura que en el año 1510 él tuvo que hacer un viaje a Roma. Y en ese viaje él se dio cuenta de algunas cosas que no estaban bien dentro del clero, dentro del Vaticano, algunas cosas que no estaban de acuerdo conforme a la palabra, a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces porque las cosas no estaban bien, las bases doctrinales no estaban bien. Y luego, tiempo después, se hizo esto de la venta de indulgencia, las famosas ventas de indulgencia, que era una forma de expiación, amén, como de perdón de pecados, amén. Y eso la iglesia romana, la iglesia católica, lo ocupaba para recaudar dinero, amén, o sea, tratando podríamos decirlo, de engañar a la gente. Le decían que si ellos daban dinero, los familiares que ellos tenían en el purgatorio iban a salir de allí, iban a poder entrar al paraíso. Entonces mucha gente cayó en esto, en esta mentira, amén, y empezaron a tener como un relajo, la gente hacía lo que bien les parecía, no les daba, ¿cierto?, de indagar más, porque se quedaron ahí con eso, de que eso le ayudaba a ellos para que hubiera esa salvación para tanto sus familiares que ya habían muerto y también para ellos. No había un conocimiento profundo de la palabra de Dios, entonces ellos se quedaron con eso. Esto a Martín Lutero fue lo que podríamos decir rebosó, fue la gota que rebasó el vaso, amén. Y esto hace que Martín Lutero escriba las 95 tesis que conocemos, ¿cierto? En las 95 tesis de Lutero, las cuales él publica en la Catedral de Wittenberg, amén. Y esto se promulgó en el pueblo, la gente empezó a informarse de las propuestas de Martín Lutero, y luego esto llegó, ¿cierto?, al Vaticano, a oídos del Papa, gloria al Señor. Esta tesis, la 95 tesis, las publicó el 31 de octubre de 1517. Amén. Y como les decía, que esto llegó a oídos del Papa León X, y tratando, ¿cierto?, de que Martín Lutero se retractara de lo que él estaba
sacando a la luz, amén, sacando a la luz, porque la gente del pueblo era analfabeta, no sabía, no tenía conocimiento de la Biblia, y Dios utilizó a Martín Lutero para dar en forma de protesta. Amén. La intención de Martín Lutero, podemos ver que fue una sana forma, amén. Él en ningún momento cuenta la historia que quiso dividir al clero, no quiso dividir la iglesia, amén, sino que él quiso, lo dice, se reformaran, amén, que las cosas a la base de la palabra de Dios, pero no lo quisieron escuchar, solamente le dieron la opción de que se retractase. Gloria al Señor. Es así como Martín Lutero se defiende, amén, bajo las 5 solas que les llaman, y él da a conocer las bases, amén, de su reforma, de su idea. Y esas bases eran solo escritura, o sea, solo la palabra del Señor, solo gracia, que por gracia somos salvos, sola fe, solo Cristo y solo la gloria a Dios. Amén. Esas eran las bases que Martín Lutero estaba allí mostrando a la Iglesia Católica para que ellos también tomaran una decisión de cambiar las cosas, que las cosas no estaban bien, las cosas estaban totalmente turbias, la gente no podían estarle vendiendo, ¿cierto?, la salvación, amén, no era así como estaba la palabra del Señor. Entonces, a Martín Lutero le llaman, ¿cierto?, a que él se retracte. Como no se retractó porque él estaba haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios, lo excomulgaron en el 1520. El Papa León X lo excomulgó. Y en 1521 el gobernador Carlos V lo declaró proscrito, lo sentenciaron a muerte en la dieta de Worms, y prohíbe la enseñanza luterana, porque esto ya estaba moviendo el piso al Vaticano, la gente estaba alborotada, porque la gente también, ellos querían justicia porque los habían estado engañando, y también se dejaban engañar porque como hubieron hombres que alumbraron, amén, hubieron hombres de Dios que alumbraron el camino de pocos recursos que tampoco los iban a tomar en cuenta, amén. Entonces Dios necesitaba levantar un hombre de allí con conocimiento, con valores, amén. Aunque lo sentenciaron, amén, Dios guardó a este hombre, usó a Federico de Sajonia, que lo mandó a capturar y lo guardó en como refugiado en el castillo de Warburg, donde Martín Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán. Gloria al nombre del Señor. También podemos ver que Martín Lutero se casó, amén, con una monja, amén, que también escapando ella con 11 compañeras más, siguiendo la reforma, siguiendo lo que Martín Lutero impulsó, gloria al Señor, y cansada también de todo lo que se está viviendo, de la falsedad, de la corrupción, amén, y podemos ver que las niñas que escapaban, amén, que estaban expuestas, amén, a que las trataran como criminales, porque era todo contra, era el imperio, podemos decir, el imperio contra estos nuevos reformistas, este pueblo cristiano que estaba ahí de nuevo alborotándose y sacando a luz la verdad. Y es así como Lutero se casa con Catarina von Bora, amén, gloria al Señor. El 13 de junio de 1525 se casa con esta ex monja y se casan por conveniencia, amén, porque esta niña en ese tiempo, o la única forma de escapar de la justicia allí, de que no le hicieran nada, era o estar casada o conseguir un trabajo. Y es así donde ellos contraen matrimonio, gloria al Señor, y con el tiempo Martín Lutero la llega a llamar su amada, amén, fue su divina compañera, amén, la que Dios allí puso al lado de él para ayudarle, amén, en esa labor que él tuvo que desempeñar. Y qué lindo, hermana, amén, que Dios también toma en cuenta a las mujeres, amén, allí, que también son importantes para estos grandes hombres del Señor. También es lindo, hermana, porque mire que también Martín Lutero junto a Joan Walter
crean un himnario, un coral. Ellos empiezan allí donde se empiezan a juntar en los lugares secretos, empiezan a crear himnos, amén, himnos que estaban que su base de los himnos eran citas bíblicas, eran frases de la Biblia, esos eran los primeros himnos que ellos allí crearon, y gloria al Señor. En el principio, en ese momento lo llamaban el primer coral, pero luego sería el himnario protestante. Amén. Y qué lindo todo esto, hermano, porque la gente, como les decía, eran analfabetas, no sabían leer, no sabían lo que era la Biblia en sí, hermano. Y esto dignificó la vida de las personas, esto trajo dignidad, amén, porque al tener la gente querer conocer la Biblia, ellos tenían que empezar a leer, gloria al Señor, tenían que volver, o sea, y tuvieron que enseñarla a leer, empezaron a contar en la Biblia una manera de vivir distinta, gloria al Señor, se dignificaron los trabajos, la manera de pensar, entonces fue una bendición, amén, trajo una bendición a todo el pueblo allí que estaba en desconocimiento de lo que era la palabra del Señor. Esto trae mucho más historia, hermana, se fueron añadiendo más hombres del Señor, otros reformistas, amén, como Calvino, que fue contemporáneo de Lutero, gloria al Señor, y esto se fue extendiendo por Alemania, por Europa, a todos los países, esto, hermanos, pero también fue cierto que un tiempo difícil, amén, porque luego también la Iglesia Católica vino fueron 100 años de guerra religiosa, amén, donde fueron momentos difíciles, gloria al Señor, momentos difíciles para la Iglesia del Señor, pero Dios sacó en victoria al pueblo del Señor, y hoy podemos nosotros tener un libre, gloria al Señor, decidir, amén, decidir seguir el camino del Señor. Amén, qué bonito es entender este tema. De verdad que es muy bonito porque, mire, gracias a estos hombres valientes, como decíamos ya, que no se atemorizaron por decir la verdad, por traducir la Biblia a idiomas de los pobres para que ellos entendieran. Y a pesar de que ellos sabían que se arriesgaban a que lo echaran a la hoguera, siguieron adelante. Y es bonito entender porque esta salvación tan grande, como decía mi hermana Karina también usted, que Jesucristo vino a esta tierra por todos. Y antiguamente los pobres, como también decían, no tenían dinero, eran pobres, la palabra lo dice, eran pobres, por lo tanto ellos no tenían derecho a eso que Roma y los católicos, el Papa y todos ellos, los sacerdotes, decían que bueno, que se pagaba el purgatorio y se los sacaban de ahí y todo eso, pero mire que Dios tomó el control. Yo veo que aquí obviamente nuestro Dios toma el control de estos hombres para que nosotros hoy en día, ya muchos años después, también tengamos acceso a la palabra de Dios, a la Biblia. Es por eso que uno le toma una importancia a la palabra de Dios, porque hubo sacrificio para nosotros poder leerla. Y mire, yo también meditaba, yo a veces he visto personas que no sé, que como si nada hacen tira una hoja de la Biblia y no sé, la hacen. Mire, yo en mi juventud, recordando esto también, eh, yo vi unos muchachos cómo hacían con las hojas de la Biblia, hacían esos rollitos para cigarros como de marihuana, o sea, ningún respeto. Bueno, ellos obviamente no saben, no conocen, pero mire cuán valiosa es cada hoja, cada letra que está ahí, una porque es la palabra de Dios, otra porque tiene un significado, y también porque estuvieron estos mártires. Y hoy en día nosotros, yo, mi familia, nuestras hermanas, todos los que nos oyen, podemos leer la Biblia
y sin miedo a nada, sin miedo a que nos echen a la orillera, a que nos expulmunguen, porque a todos ellos los expulgaron, o sea, los expulsaron, y nosotros no, tenemos esta libertad para poder leerlos tranquilos, y a veces no lo hacemos, pero Dios nos ayude a través de lo poquito que hemos podido entrar en este tema, porque es bastante más largo, pero de verdad que queremos transmitir, yo siento de valorizar esto que Dios nos ha dado, la palabra de Dios, de entender, y a través de ello, al momento de ir leyendo, automáticamente empezamos a adquirir un poquito más de sabiduría, ya no somos ignorantes. Así que Dios nos siga ayudando, hermana, hermana Karina, ¿cierto? A valorizar cada día esta palabra de Dios. Y más ahora que sabemos la historia un poquito más, cómo llegó la Biblia a cada idioma, a lo mejor por estos hombres que se atrevieron a cambiar el idioma latín al idioma inglés, al idioma alemán, y así sucesivamente a cada idioma, y ya después, ¿cierto? Con Martín Lutero, que ya se afirmó todo más. Amén, hermana Karina. Amén. Sin duda es una bendición, es valorar esto, lo que estos hombres valoraron, hermanos. Yo como decía adelante, me parece tan increíble que ellos en vez de quedarse así, Martín Lutero era teólogo, tenía harto conocimiento, era un hombre que era conocido, y podía haber escalado mucho. De hecho, lo trataron de sobornar ofreciéndole cosas ministerialmente. Pero para él no, para él fue más importante que el mundo tuviera acceso, que el mundo conociera la esencia del cristianismo. Él en su principio también se cuestionó mucho, por eso también indagó tanto en la Biblia, porque había muchas cosas que no cuadraban con un Dios misericordioso, como un Dios de amor, un Dios que transara su salvación por dinero, y muchas veces dice su historia, su biografía, que por eso él nació este deseo de indagar las escrituras, por eso él comienza a ver qué es lo que está pasando, y mire lo que hace el Señor, porque a pesar de que él todavía no se metía en la escritura, Dios ya le empezó a meter algo en el corazón, que era su espíritu, amén, tratando de decirle que él era mucho más, que él vio algo en este muchacho, algo vio diferente, que hizo también la diferencia entre todos los demás, amén. Vamos a ir a una alabanza, gloria al nombre del Señor, y luego ya estaremos saludando a cada hermano que ha estado ahí en sintonía, así que nos vemos a la vuelta. Dios le bendiga. En mi soledad y en mi desesperación buscaba sin cesar la paz de Dios. Trataba de encontrar felicidad, pero desviado estaba del Señor. Y en mi desesperación pensaba que morir era mejor. Vivir ya no importaba para mí, porque desviado estaba del Señor. Pero una luz me iluminó, diciéndome: yo soy Jesús, espera, acércate. Más de una vez, no sé cuántas veces, lloraba sin cesar en mi soledad y en mi desesperación. De todo un poco hice y aquí estoy, igual como empecé, así estoy.
porque desviado estaba del Señor. Y en mi desesperación yo pensaba que morir era mejor. Y es que vivir ya no importaba para mí, porque desviado estaba del Señor. Pero una luz me iluminó diciéndome: yo soy Jesús, ¿qué esperas? Oh, acércate, yo te quiero dar felicidad y solo ya no vas a estar. Yo soy Jesús, ¿qué esperas? Oh, acércate, yo te quiero dar felicidad y solo ya no vas a estar. Yo soy Jesús, ¿qué esperas? Acércate, yo te quiero dar felicidad y solo ya no vas a estar. Yo soy Jesús, ¿qué esperas? Hoy acércate, yo te quiero dar felicidad y solo ya no vas a estar. Oh, yo soy Jesús, ¿qué esperas? Oh, acércate, te quiero dar felicidad y solo ya no vas a estar. Llama. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor, amén, Dios nos bendiga en esta hora, amén, que hemos estado conversando este tema tan importante para el pueblo del Señor. Hermano, invitarle ahí a que no estemos pendientes, amén, estemos indagando, estudiando. Es muy lindo, hermano, reconocer, recordar a estos hombres de labor, amén, que dejaron un legado, que dejaron algo impregnado, amén, en el pueblo del Señor. Mire, hermano, que aquí también como Dios llamó a Samuel, amén, en un tiempo donde escaseaba la palabra, amén, así también Dios llamó a Martín Lutero en un tiempo donde estaba todo en tiniebla, hermano, para alumbrar de nuevo algo que no puede estar escondido, como dijo nuestro Señor Jesucristo, tiene que estar, sino en un lugar alto, alumbrando, amén, que Dios nos ayude, amén, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, a poder alumbrar, a poder, que no escasee esa palabra, que no escasee la palabra del Señor, sino que estemos allí alumbrando en ese tiempo difícil, hermano. Gloria al Señor. Vamos a estar dando los saludos, amén, a nuestros hermanos que han estado en sintonía, gloria al Señor. Saludamos a nuestro hermano Claudio, amén, esposo de nuestra hermana Lorena, amén, Dios bendiga a nuestro hermano Claudio, le mandamos saludos, amén. A nuestra pastora Patricia Silva, amén, también le saludamos, pastora, Dios le bendiga. Nuestra hermana Rosana de Valdivia, amén, Dios le bendiga. Nuestra hermana Erika Valenzuela de Bolivia, amén. Amén, la pastora Erika. Para allá también. Ana María Saldivia, amén, Samuel Salazar, mi hermano, le mando un saludo, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Raúl San Martín Sáez de San Carlos, Chile. Nuestro hermano Nelson Soto, gloria al Señor. Nuestro hermano Germán Rodríguez también, amén, hermano, amén, de nuestra iglesia de Temuco. Nuestra hermana Ruth Osorio, gloria al Señor, que nos estuvo acompañando en el programa pasado. Amén. Nuestra hermana Gladys Sena,
nuestra hermana Sonia Morales. Amén. Amén. Y allí también mandamos un saludo y a todos hermanos los que pudieron ver de un modo o a otro estar allí en sintonía Amén. y les mandamos saludos a todos en el amor del Señor. Vamos a orar, amén. Amén. Nuestra hermana. Amén. Vamos a orar por lo que decía nuestra hermana Belén, que Dios nos ayude a valorizar esta palabra de Dios, a buscar más de ella, entendiendo ya un poquito cuánto es cierto el que hoy en día podamos tener una Biblia. Amén. Vamos a orar para que Dios nos bendiga, a nosotras, las que hemos estado aquí, también a cada uno de los que nos están viendo, que también Dios pueda colocar ese deseo y el entender en cada corazón. Amén. Y también, como vamos a orar también por que Dios nos ayude también en esta crisis por este virus, que nos guarde a todos nosotros y que Dios actúe en las vidas, en los enfermos, en la familia de los que están infectados. Dios tiene un propósito en cada situación que pueda ocurrir en esta tierra. Él tiene todo el control. Él es soberano, Él es grande, no está ahí tranquilo. Amén. Así que ayúdenme a orar. Vamos a orar todos juntos por estas peticiones. Te damos gracias, Dios, en esta tarde, en esta noche ya. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, Dios mío, porque junto a nuestras hermanas hemos podido un poco, Dios mío, resumir la importancia, Señor, de estos hombres que a lo mejor no conocimos personalmente, Señor, pero está el legado allí, está una historia atrás de cada uno, con esa importancia, Dios mío, que es la palabra de Dios, que es tu palabra, Dios mío, que esta palabra, Señor, se pueda impregnar en nuestros corazones, en cada uno de los que nos están viendo, Señor, que a través de esos hombres, el cual murieron, fueron mártires, Dios mío, nosotros pudimos nombrar hoy día, Señor, algunos personajes, pero hubieron muchos más, y que aún, Señor, en este día, Dios mío, hay mártires, Señor, por causa de predicar tu palabra. Han muerto muchos misioneros también de nuestra obra por ir a llevar tu palabra, Señor. Oh, Dios mío, que en nuestros corazones, Señor, esté esa valentía, Dios mío, de predicar tu palabra, de exhortarla, Señor, de hacer entender al que está perdido, de hacerla entender, Dios mío, que hay un Salvador, que hay un Redentor, Señor, que puede salvar sus almas. Oh, Dios mío, gracias te damos por tu palabra, el cual nos guía cada día, Señor, el cual nos está guiando. ¿Qué camino tomar, Dios mío, mientras estamos en esta tierra? Oh, soberano Dios, te agradecemos por ese sacrificio tan grande que usted vertió en la cruz. Y hoy en día podemos, por gracia y misericordia, podemos ser salvos. Muchas gracias porque a través de tu palabra hay siervos que la predican, hay pastores que están allí adelante predicando tu palabra, exhortando, Señor, a nuestras vidas. Da sabiduría, Señor, a cada pastor. Da entendimiento a cada uno de ellos que lleva un cargo, un liderazgo, Señor, para cada una de la iglesia, Dios amado. Oh, imprégnanos con tu palabra, Señor, te damos gracias. Señor, también te pedimos, Dios mío, Señor, en este tiempo de crisis, donde está, Señor amado, el mundo en general, sufriendo, Señor, por este virus, tú puedas obrar en las vidas, Señor, tú puedas obrar, Dios mío, por misericordia, Señor, si usted le place allí obrar en cada vida, Dios mío, Señor, puede hacer salva esas vidas que están allí peligrando, Señor, esa salvación. Trata, ayuda a cada familia, Señor. Hay hermanos que están contagiados, Señor. Tú puedas ayudarles a cada uno de ellos, Señor, a cada familia, que podamos, Señor, confiar en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí, Dios mío, usted nos ha guardado y nos ha cuidado también.
Oh, muchas gracias te damos, Señor. Dios mío, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermana Amén. Belén. Gloria al Señor, hermana. Fue una bendición para mí poder estar en este programa, hermana. De verdad que queda allí guardado en nuestros corazones esto que marcó, hermano. Gloria al Señor. La historia, hermano, está, que sepa usted, hermano, que está marcada en la historia de los cristianos, de nosotros, de la esencia del cristianismo, hermano, que podamos guardar esto que hemos podido hacer junto a nuestra hermana, amén, y que sea de gran bendición para ustedes, gloria al Señor, todo lo que hayamos podido hacer en esta hora, amén. Gloria al Señor. Por mi parte me despido, amén, de cada uno de mis hermanos. También allí mi hermana Lorena, gloria al Señor, me extiendo para que esté despidiendo también. Amén, hermana Belén. Te doy gracias al Señor por esta oportunidad tan maravillosa y cómo Dios nos ama y me permitió poder estudiar un poquito sobre la reforma, los prereformadores. Ya soy menos ignorante, así que doy gracias al Señor. Gracias por invitarme también. Y una vez más le mando saludos a todos los que nos están viendo, a mi esposo que está allí en nuestra casita, que lo amo mucho, muchos abrazos desde aquí. Y Dios le bendiga, hermana Karina también. Y gracias por invitarme. Amén. Amén, hermana Lore. Muchas gracias a usted por la paciencia, por involucrarse también en este tema. Amén. Gracias a los hermanos por la paciencia también, por siempre hay inconvenientes. Estamos recién metiéndonos en este mundo online, así que hay muchas cosas que estamos ahí de prueba. Amén. Así que agradezco a Dios por la oportunidad que nos ha dado de conocer también de este tema, hermano. Yo, de verdad, la Reforma 1, todo lo he escuchado. Siempre he escuchado la Reforma protestante, pero meterse en ella, en lo profundo, de verdad que uno puede sacar demasiadas cosas. Hay mucha información. Estos protestantes hicieron mucho, hermano, que nosotros hoy podamos conocer a Dios de una manera diferente. Es porque estos protestantes fueron valientes, tuvieron esa valentía, hermano, y es muy importante que también así lo entendamos nosotros para transmitir esta palabra. Yo decía adelante que cuando Martín Lutero va a enfrentar este juicio, amén, va con mucho temor al principio, con mucho miedo, pero cuando va por el camino se le acercan los campesinos, los enfermos, se le acerca, empieza a acercar mucha gente y empieza a agradecerle porque gracias a él ellos pudieron acercarse a este Dios, pudieron acercarse con una forma diferente, a ver que podían salvarse. Esta gente era muy pobre, no tenía dinero para poder comprar su salvación y estaban ahí muertos de miedo, condenados a un infierno desde ya por no tener dinero. Pero sí, ellos, Martín Lutero le abrió los ojos y le dijo, no se preocupen, esto es por gracia, esto es por fe. Amén. Amén. Así que hermanos, transmitamos esta gracia, transmitamos esta fe, porque Martín Lutero yo creo que ese fue el primer momento que realmente se dio cuenta lo que realmente había hecho, Amén. lo que Dios realmente tenía con él. Amén. Y es lo que tiene con todos nosotros. No nos callemos, Así es. hablemos, hermanos. Estos hombres hablaron a pesar de que murieron quemados, muchos ahogados, pero hablaron la verdad, dijeron la verdad. Y por años, por siglos, esta verdad estuvo oculta y ahora que la tenemos aquí abierta, hermanos, hay que decirla. Así que, hermanos, una bendición una vez más estar con ustedes. Nos vemos el próximo lunes con la ayuda del Señor, si Dios así lo permite. Amén. Con algún otro tema que Dios vaya poniendo en nuestro corazón. Siga orando por nosotras, por estos medios también, hermanos, para que Dios siga tomando el control. Un abrazo a todos mis hermanos de allá, de acá de Temuco, a los que estuvieron en sintonía. Que Dios les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios nos permite. Bendiciones. Amén. Te lo bendiga.